Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Por este medio, por mi red de Facebook, por mi canal de YouTube, en mi contenido. Les pido a Dios Padre que me ayude a predicar. Que yo, que soy tan imperfecto, tan débil, pueda predicar un evangelio de tanto poder, de tanta verdad, de tanta gloria, de tanta gracia y justicia como el evangelio de Cristo Jesús. Por lo cual le pido a mi Dios que tome el control de lo que yo vaya a decir en esta hora, para que todo sea para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo del mundo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Amén. Vamos a recordar un poco lo que veníamos viendo. Pablo dice que el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Pablo también dice que si por causa de nosotros, por causa del pueblo de Dios, él tiene que permanecer en la tierra vivo, él no sabe qué escoger, porque claro, a él le gustaría ir con Cristo, él dice que eso es mejor, pero por causa del pueblo de Dios que aún queda, que no ha conocido el Evangelio, él dice no, pero por causa de ustedes me es necesario seguir predicando. Entonces Pablo tenía ese dilema, que Pablo decía, bueno, si yo me voy, si a mí me matan, yo voy con Cristo, eso es mejor. Pero por otro lado tengo el sentir también de seguirle predicando a muchos. Y si el Señor no hubiera si el Señor no hubiera salvaguardado a Pablo, no tendríamos ni la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, era obvio que a pesar de las prisiones, que a pesar de las muchas tribulaciones que pasó Pablo, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, lo preservaba y lo estaba preservando hasta ahora y lo iba a seguir preservando, ya que tenía que escribir hasta el libro de Apocalipsis. ¿Amén? Entonces, bueno, Pablo dice esta palabra de vivir en Cristo, morir en ganancia. Y Pablo lo dice no por decirlo, es decir, Pablo lo dice por experiencia. Porque él había experimentado varias veces estar cerca de la muerte por causa de Cristo. En el momento que él escribe esto, él está preso por causa de Cristo. Y él no sabía, él tenía la fe de que Cristo lo iba a liberar, de que Cristo le iba a dar la libertad. Y en ese contexto es que él dice esta palabra. El vivir en Cristo, si yo tengo que permanecer vivo, voy a permanecer vivo en Cristo. A mí me gustaría irme con el Señor, pero por causa de la iglesia yo tengo que seguir predicando. Pero él dice, Pablo está convencido que si la voluntad de Dios fuera llevarse lo bueno, para él es ganancia. Y si la voluntad de Dios era esa, preservarlo para que siguiera edificando la iglesia, bueno, también iba a ser ganancioso. Amén. Porque iba a ser según el propósito de Dios. Y todo lo que nos lleva a hacer o a cumplir el propósito de Dios es ganancia para nosotros. Amén. A pesar de que a veces no lo entendamos, porque Pablo
Recordemos que Pablo está preso, pero las prisiones de Pablo, lejos de ser lejos de llevar a Pablo a desmotivarlo, a hacerlo sentir triste o deprimido, y lejos de llevar a los otros hermanos de Filipenses, de Filipo, que veían a Pablo en estas condiciones, o que sabían que Pablo estaba en estas condiciones, mejor dicho, más bien las prisiones de Pablo fueron de ánimo para los hermanos de Filipo. Que dice la escritura que al ver a Pablo así, al escuchar a Pablo hablar, a ver cómo Pablo estaba animado a pesar de estar encerrado, a ellos les dio más ánimo y más valentía para predicar el evangelio. O sea que las prisiones de Pablo fueron un detonante para que los de la iglesia de Filipo salieran a predicar con valor. Disculpe, hermano. Salieran a predicar con valor y con más de nuevo la palabra de Dios. Entonces, bueno, este es el contexto más o menos en el que estamos. De eso más o menos hemos hablado. Si quieren ver los videos completos por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar a mí. Vamos ahora con Filipenses 2, capítulo 2. Déjenme buscarlo por aquí un momento, porque la página que yo uso para leer la Biblia a veces, no sé, a veces bueno, vamos a leer. Voy a leer de la nueva versión internacional, nueva versión internacional. Dice así. Vamos a leer, vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 1 al 11. Amén. Por tanto, si sienten algún estímulo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de la alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por su propio interés, sino también por el interés de los demás. Vamos a dejarlo hasta allí. Luego seguimos leyendo el resto, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, vamos a leer un poco, a terminar de leer un poco para poder unirlo, para poder darle sentido. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 1. Porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solo que cae en él, sino que también que para que teniendo el mismo conflicto, que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Amén. Entonces el 2 dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, en algún consuelo, en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, Pablo está diciendo en este primer versículo del capítulo 2,
Así como a los cristianos se les ha concedido que es en Cristo, y así como también se le ha concedido el parecer con él, ¿verdad? Por él, como Pablo lo está haciendo, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos comunión con Cristo en su padecimiento, pero también en su gloria futura, ¿verdad? Dice la palabra que si padecemos con él, seremos glorificados con él. Pero también, hermano, esa comunión con Cristo, ¿verdad? Tenemos que tenerla en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, tenemos que tener comunión con Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también comunión los unos con los otros. Que eso que sentimos con Cristo, que esa comunión con Cristo trascienda también a nuestras relaciones personales con nuestros hermanos en Cristo. Porque dice, por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, es decir, si Cristo está unido a ustedes, si tienen algún consuelo, o sea, si están en comunión con Cristo, si tienen algún consuelo en el amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, entonces si tienen todos este mismo sentir, todos tienen la unión con Cristo, todos han sido consolados en su amor, si todos tienen ese compañerismo en el espíritu o algún afecto, o sea, si están en comunión plena, en todas estas cosas, entonces así debe ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser uno, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, una misma verdad, en un mismo compañerismo, una misma hermandad, en un mismo consuelo, porque todo lo que tenemos lo tenemos por unión a Cristo. Si estamos unidos por Él, como le dije, en su padecimiento, también vamos a estar unidos con Él en su gloria venidera. Pero esa unión, esa comunión que nos pueda llevar a la gloria algún día, si Dios quiere y lo permite, también tenemos que sentirla los unos con los otros. O sea, la comunión con Cristo debe llevarnos también a estar en comunión con los que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos que ser consolados como ellos, tenemos que tener compañerismo con ellos y tenemos que tenerle amor a ellos, a los que son como nosotros, que están en Cristo. Amén. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Fíjense bien lo que hace poco les dije. Si Cristo ha hecho todo eso en ustedes, si ustedes tienen un estímulo en Cristo, entonces tiene que salir de ustedes amor y consuelo hacia los hermanos, tiene que haber compañerismo en el espíritu, es decir, tiene que tener el mismo sentido en las cosas espirituales y tienen que amarse, tiene que haber un afecto entrañable. Pablo continúa diciendo, llénenme de alegría, teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. O sea, Pablo dice, terminen mi gozo, completen mi gozo, teniendo un mismo parecer, en amor y en pensamiento, unidos, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Pablo dice, terminen esta dicha que ustedes me han dado, que yo siento por ustedes, teniendo un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo amor. Amén. O sea, Pablo se está gozando de lo que los filipenses, de lo que el Señor ha hecho por los filipenses a través de Cristo, a través del mismo Cristo. Y Pablo ve en ellos que el Espíritu Santo ha obrado de la misma
en un mismo sentir, y por eso ellos tienen un compañerismo, un consuelo, un amor los unos por los otros, un afecto entrañable, porque la obra de Dios se ha visto en ellos que es así. Y Pablo dice, terminen mi alegría teniendo también en ustedes un mismo amor y un mismo pensamiento y un mismo sentir. Amén. Y dice el versículo 3, no hagan nada por egoísmo, vaya más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Fíjense bien. Pablo dice, no hagan nada por vanidad, o más bien por egoísmo, vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces Pablo dice, que también tienen que tener el mismo sentir, no solamente en el pensamiento, no solamente en la unidad, en el amor, en el compañerismo, en el afecto entrañable, sino también en la buena manera de comportarse. ¿Y cómo es la buena manera de comportarse para un cristiano? Pablo le dice a los filipenses que no hagan nada por egoísmo o por vanidad, sino más bien que sean humildes y consideren a los demás como superiores a sí mismos. ¿Ven? O sea, el cristiano no debe ser pretencioso. Pablo está diciendo, ese sentir tiene que tener todo un mismo sentir en esto también, en que un cristiano no puede ser pretencioso, no puede ser egoísta, no puede ser banal, no puede ser carnal, no puede tirársela como superior a los demás, sino que un cristiano debe, nosotros como cristianos, en un mismo espíritu, que tenemos hermandad, compañerismo y afecto entrañable los unos por los otros, también debemos manifestar a otros humildad y no ser egoístas ni vanagloriosos, sino ser humildes y considerar a los demás hermanos como superior a nosotros mismos. En la iglesia de Cristo, miren, en la iglesia de Cristo, Dios no tiene ningún preferido. El único preferido que tiene Dios Padre es Dios Hijo. El único preferido que tiene Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la iglesia no debería haber, si estamos en un mismo sentir con Cristo, si hemos sentido consuelo por Cristo, si estamos unidos los unos por los otros por el mismo Espíritu, tenemos todas esas cosas de común que ya hemos dicho, en la iglesia de Cristo no puede haber gente egoísta, ni valiosa, ni caprichosa, ni que se queda la última Coca-Cola del desierto, porque eso no es un carácter cristiano. Yo quererme más que los demás, o no sé, pongamos por mi conocimiento, o por mi ministerio, porque yo soy pastor, un ejemplo, o porque me dicen profeta, o porque me autonombré apóstol. Miren, hermano, eso es vanidad, eso es egoísmo, eso es querer ser más que los demás. Cuando Pablo nos está diciendo que no tenemos que estimarnos más que los demás, sino como siervos, tenemos que tomar el papel de siervo y sentirnos inferiores a todos. Amén. Que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como lo dice Pablo. Entonces fíjate que la iglesia tiene que ser un mismo sentir con Cristo. En unión con Cristo, la iglesia tiene que tener un mismo sentir en cuanto a consuelo, en cuanto al amor, en cuanto a la comunión con los santos. Y Pablo dice, bueno, también un mismo sentir en la forma de pensar y de obrar.
Y después nos dice que no podemos ser vanidosos. Tenemos que tener también eso en común, de no ser vanidosos ni egoístas, sino considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque así nos libraremos del egoísmo, de la vanidad, del orgullo, de la prepotencia, de querer ser más de lo que realmente soy. Amén. Entonces dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Claro, perdón. Porque ¿qué hace una persona egoísta? Una persona egoísta, como la que no puede ser ningún cristiano, es la egoísta, se preocupa por sí mismo. No me hace falta esto, estoy mal en esto, tengo que conseguir esto. La persona que es egoísta se preocupa por su propio bienestar, por su propio interés, por su propio propósito, por así decirlo. En cambio, el cristiano no. El cristiano no debe ser así. El cristiano debe preocuparse por el bienestar de su prójimo, y más aún si ese prójimo de paso es hermano en Cristo. Hace bien a todos en cuanto podáis, pero mayormente a la familia de Dios. Entonces el cristiano no debe ser egoísta y vivir pensando en él mismo, sino también preocuparse por su hermano en Cristo, que al igual que él, o puede ser que esté pasando por situaciones más difíciles de las que él pasa. Entonces tenemos que, como cristianos, tenemos que tener el mismo sentido también en esto, en dejar el egoísmo, en dejar la vanidad, en dejar la pretensión, en dejar la prepotencia a un lado, y dejarnos de preocupar por nosotros mismos y por nuestros deseos y anhelos, y preocuparnos también por los deseos y anhelos y por las situaciones de nuestro prójimo, más aún si ese prójimo es hermano en Cristo. Entonces fíjense bien lo que dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Fíjense. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por los demás? ¿Por qué no podemos ser egoístas, ni valerosos, ni antiguos, ni soberbios, ni prepotentes? Porque tenemos que tener la actitud de Cristo. La clave aquí es que Pablo nos está mandando a imitar a Cristo, a poner nuestra mirada a Cristo. Pablo nos dice: miren, si ustedes tienen el mismo sentir en todas las cosas, ustedes tienen que tener también el mismo sentir en esto que yo voy a decir. Ustedes tienen que tener que ser como Cristo en esto de no pensar en ustedes mismos, sino pensar primero que en ustedes, en los demás, primero que en sus problemas, en los problemas de los demás, primero que en sus cosas y en lo que ustedes quieren, en lo que al hermano le hace falta y a lo que los hermanos requieren. Porque esta fue la actitud que tuvo Cristo, porque así se comportó Cristo. Y ahora vamos a ver aquí el comportamiento de Cristo. ¿Qué hizo Cristo que dice Pablo que tenemos que imitar? ¿Qué hizo Cristo que dice Pablo que no se preocupó por sí mismo sino por los demás? ¿Qué hizo Cristo que Pablo dice, miren, deben seguir su ejemplo? Vamos a ver qué hizo Cristo. Versículo 6, que siendo por naturaleza Dios, no se consideró a él el ser igual a Dios como a que aferrarse a mí. Fíjense. Fíjense la humildad que Cristo tuvo. Siento por naturaleza Dios, dice aquí Pablo. Sabemos todos que Cristo es Dios, que Cristo es 100%, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
Sabemos que Cristo estaba sentado con su Padre en su trono. Sabemos que Cristo salió del Padre. Sabemos que el Padre lo envió al mundo. Pero nosotros decimos muchas veces que el Evangelio es gratuito, es decir, que a nosotros no nos cuesta nada y ser salvo solamente por gracia. Y es cierto, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero no quiere decir que la salvación no costara nada. No costara nada. ¿Por qué les digo esto? Porque a Cristo le costó mucho. Sí, que tú y yo hoy estemos salvos por la gracia de Dios, por el amor de Dios y por su misericordia que nos está dada en Cristo Jesús, aunque a ti y a mí no nos costó nada, a Cristo le costó mucho. Le costó despojarse de su gloria. Porque dice aquí, quien siendo por naturaleza Dios, Cristo era Dios, Cristo es Dios, mejor dicho. Cristo estaba sentado con el Padre en su trono de gloria. Y para salvarte a ti y a mí, y por salvarte a ti y a Dios, por salvarnos a nosotros, pecadores, Cristo no pensó en sí mismo, sino que pensó en tu bienestar y en mi bienestar. Y se despojó de la gloria que tenía con el Padre. Es decir, dejó toda su riqueza, dejó todo su esplendor allá con el Padre para venir, para venir y salvarnos a nosotros de la condenación que merecía nuestro pecado. Y fíjense, Cristo, que es Dios, ¿verdad? Él no se despojó de pocas cosas, es decir, dejó su gloria con el Padre, dejó su gloria en el reino, dejó su autoridad con su señorío, lo dejó todo allá. Su gloria, toda su gloria la dejó, se despojó de ella, ¿amén? Por eso les digo, aunque el Evangelio lo recibimos por gracia y la salvación por gracia, tuvo un costo muy alto. Que el Hijo de Dios, que la segunda persona de la Trinidad, se tuvo que despojar de su gloria. Tuvo que despojarse de su comunión con el Padre. Imagínense Cristo separándose del Padre, que él no fue que se separó completamente, porque el Padre siempre estaba con él, pero imagínense, no estar como en comunión plena y deleitosa con el Padre como él estaba en su trono. Entonces, lo que yo le quiero decir es que costó mucho nuestra salvación, costó la humillación del Hijo de Dios. Costó que nuestro Señor se despojara de esa su gloria con el Padre para venir al mundo a dar su vida en rescate por muchos. Entonces fíjense que dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque si yo no tengo nada a que aferrarme, yo hago eso fácil. O sea, si yo no tengo nada a que aferrarme, obviamente, yo doy todo lo que tengo. ¿Ok? Es como al joven rico, recordemos al joven rico un poco. El joven rico cuando Jesús le dijo, bueno, para que sea perfecto, ve, dale todo lo que tienes al pobre y sígueme, para que haciendo esto tenga riqueza en el reino de Dios.
el joven rico no fue como mi Señor Jesucristo. Porque el joven rico no se pudo despojar de las riquezas terrenales para seguir a Cristo. En cambio, Cristo, por amor a nosotros, y ahí está la humildad y el amor a nosotros, sí se despojó de todas las riquezas celestiales que tenía con Dios. Y todas las riquezas que nuestro Señor Jesucristo tenía con su Padre Celestial, es todo, porque todo le pertenece a Él. El mundo y su plenitud son de Él. Entonces cuando Él se despoja de todo eso, de toda su gloria, de toda su majestad, para eso se requiere humildad, para eso se requiere humildad y mucho amor. ¿Por qué? Porque Cristo no estaba pensando en lo que Él iba a perder momentáneamente, o en lo que Él iba a dejar momentáneamente, o en lo que Él se iba a quitar momentáneamente, digámoslo así. Sino Él estaba pensando en nosotros, Él estaba pensando en el bien que te iba a hacer a ti y en el bien que le iba a hacer a mí. Él estaba pensando en todos los hijos de Dios que Él le iba a quitar al diablo, que Él, que es el hombre más fuerte, le iba a quitar al hombre fuerte. Él estaba pensando en todas las almas que iban a llegar al Padre por medio de su sacrificio. En eso Él estaba pensando. Él nunca pensó en sí mismo, porque si Él hubiera sido egoísta y hubiera pensado en sí mismo, en ese momento Él hubiera dicho: no, Padre, pero yo no voy para allá, ¿para qué voy yo para allá? Si esa cuerda de impío ni te quiere, esa cuerda de impío te han dado la espalda toda su vida, y entonces yo me voy a ir, dejar lo que tengo aquí contigo, mi comunión, mi relación, todo, la grandeza que tengo contigo, para ir a zapar una cuerda de impíos pecadores, que es lo que se merecen en el fuego. Si eso hubiera sido egoísta, Él hubiera podido pensar así: no, Padre, pero yo no voy a sacrificar por esa gente que no vale nada. Pero Él nos amó, al igual que el Padre nos ama. Y ese amor lo llevó a Él a despojarse, lo que se conoce como la kenosis. Se despojó de su gloria, de su majestad, ¿verdad? De su esplendor, ¿verdad? Para salvarnos a ti y a mí de la muerte que merecían nuestros pecados. Entonces ahí se ve la humildad de Jesús, ahí se ve el amor de Jesús y el amor de Dios al enviar a su unigénito Hijo. Que Él nos aferró, que Él por el bien nuestro, Él dijo: no, Padre, yo voy a dejar toda mi gloria que tengo contigo y voy a hacer tu voluntad, envíame a mí. Eso lo hace alguien que ama verdaderamente. Eso lo hace alguien que no piensa en sí mismo, que no es egoísta, sino humilde. Eso lo hace alguien. Bueno, el único que puede hacer eso verdaderamente, yo creo que es mi Señor Jesucristo. Dar tanto, despojarse de tanto, amar tanto y hacerle tanto bien a personas que ni siquiera lo conocían, ni lo querían conocer, ni querían saber nada de él. Así de grande es el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así de grande es el amor que Pablo nos está diciendo que tenemos que imitar. Un amor que no busca lo suyo, un amor que no se envanece, un amor que no hace nada malo. Así de grande es el amor que Pablo nos dice: imiten a Jesús. Amén. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Fíjense bien. Por el contrario, o sea,
no fue solamente que no se aferró a esa gloria que tiene con el Padre, que podía haber dicho, como yo le digo, no, Padre, yo no voy para allá, yo no voy a dejar tu trono, yo no te voy a dejar a ti por ir para allá a salvar a unos impíos. Él no se aferró a eso, no se aferró a su igualdad con Dios, no se aferró a eso, él pudo haber dicho, no, Padre, pero porque yo voy a ir para allá, envía a un ángel a ver si es capaz de salvar. No, pero Cristo no fue egoísta, y su amor por el Padre y su amor por nosotros lo llevó a despojarse de esa gloria, de esa majestad, de ese esplendor, lo llevó a despojarse de eso. Y no solamente eso, sino que Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando la naturaleza de siervo, es decir, tomando la naturaleza de hombre, tomando la naturaleza de esclavo. Y esto no solamente fue humilde al despojarse de todo lo que tiene con el Padre, amén, ella no sirve para venir aquí, sino que su humildad llega a su máxima expresión cuando Él toma forma de siervo, haciéndose hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que Él es Dios, dice que Él siendo de naturaleza de Dios. Él es Dios, entonces Él todo lo puede, Él es el máximo de los máximos, ¿verdad? Y Cristo pone manifiesta toda su humildad, no solamente a despojarse de toda la gloria que tiene con el Padre, sino de rebajarse a sí mismo tomando forma de siervo, cuando Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se ve la unión hipostática, aquí se ve que Cristo es Dios, porque Él tiene la naturaleza de Dios, ¿verdad? Quien siendo la naturaleza de Dios, pero también Cristo se rebajó, se humilló a sí mismo por amor, hasta el punto de tomar nuestra naturaleza, hasta el punto de tomar la naturaleza de siervo, claro, sin pecado. ¿Ok? Eso habla de la humillación de Cristo. Eso habla más que de la humillación, que obviamente sí lo fue, de su humildad, de ese atributo de humildad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Una humildad que queda plenamente puesta en este versículo. Yo no he conocido a ningún rey, o bueno, yo no he conocido a ningún rey, pero lo que quiero decir, yo no conozco ni por televisión ni por a un rey o a un presidente o a un gobernante de otro país que diga ni por un minuto, no, yo voy a dejar mi presidencia y mi autoridad a un lado y voy a vivir 3 años como un esclavo. Eso no lo ha hecho ningún rey en la tierra ni lo va a hacer jamás. Eso solamente lo hizo Cristo en amor al Padre y en amor a los que Él había de salvar, en amor al pueblo del Padre. Eso nomás lo hace Cristo en amor a ti, en amor a mí. Más nadie lo va a hacer ni por ti ni por mí. Pero gloria a Dios porque ya Cristo lo hizo y lo consumó y lo completó en la cruz de Calvario, dando su vida en rescate por muchos y derramando de su bendita sangre para la remisión de nuestros pecados. Entonces ahí vemos la humillación y la abundante, sobreabundante, mega abundante, hiperabundante humildad de mi Señor Jesucristo, que nunca pensó en que Él sabía lo que le iba a costar, porque cuando Él viene a la tierra, Él sabe todo. Él sabía los sufrimientos que le iba a costar, Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía que le iba a acontecer a despojarse de toda esa gloria y a vivir como en forma de siervo, como hombre. Y aún así, sabiendo lo que le iba a costar, Él no se aferró a su igualdad con Dios, sino que tomó nuestra naturaleza caída, tomó la forma de hombre y se hizo siervo, siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén.
y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, lo que veníamos viendo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es importante. Se humilló a sí mismo, como ya veníamos viendo, hasta tal punto que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, hermano, algo que Jesús aprendió aquí en la tierra fue a obedecer. Porque dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice se hizo? Se hizo obediente, claro. Porque mi Señor Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios de dioses, siendo el único Dios vivo y verdadero que hay, Él nunca había recibido una orden. Siendo el Dios soberano de los reyes de la tierra, Él nunca había recibido una orden, sino que Él obviamente gobernaba todo el universo y todo lo que era ahí. Pero Cristo, en su forma de hombre, en su naturaleza humana, recordemos que Cristo era 100% Dios, pero o verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En su naturaleza humana, Cristo tuvo que aprender a obedecer al Padre. Cristo tuvo que aprender a obedecer al Padre, a sujetarse a Él. Cuando Él dice, por ejemplo, en el monte de Semaní, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga como tú y no como yo, Cristo aprendió obediencia. La obediencia que Cristo aprendió es la que nosotros también debemos imitar, amén. Y esa obediencia, el ser obediente y fiel a Dios, lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Entonces, uno dirá, bueno, pero ¿de qué me vale a mí ser obediente a Dios? Porque al fin y al cabo, Cristo fue obediente a Dios. Algunos podrían decir, pero no vale la pena ser obediente a Dios. Porque Cristo, con su obediencia a Dios, lo que hizo fue que esa obediencia lo llevó a la muerte. Y bueno, es cierto, la obediencia de Cristo lo llevó a experimentar la muerte. Y la muerte de cruz, que era la peor muerte que existía en esos tiempos, que era la muerte más humillante que una persona podía experimentar. ¿Amén? Es más, el mismo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, dice, maldito todo aquel que es colgado en madero. O sea, que era una muerte considerada por Dios alta maldición, de la forma que se hizo, ¿verdad? O que se hacía en aquel tiempo. Pero entonces uno podía decir, ¿de qué me sirve a mí si... ¿De qué me sirve a mí hacer la voluntad de Dios, humillarme a Dios, obedecer a Dios? Si mira cómo va a terminar muertecito como toda la gente. Cristo haciendo la voluntad de Dios, fue oyendo y dice la Escritura y después murió. Yo no entiendo esto, porque muchos pensarían, muchos pueden decir, pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios para que me vaya bien, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios es para que Dios me prospere, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios es para no enfermarme, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios para ser feliz en la vida, si yo hago la voluntad de Dios, se supone que Dios me tiene que respaldar y me tiene que vivir en todo. Algunos podían pensar así, o a algunos se les podía pasar eso por la cabeza. Padre, pero ¿por qué si yo estoy haciendo tu voluntad, todo me sale mal? Yo veo que todo va mal en peor, mal en peor. Y podía pasar eso por la mente de algunos. ¿Cómo ustedes entienden que Cristo
haciendo toda su voluntad, toda la voluntad del Padre, quiero decir, muriera de esa forma. ¿Cómo ustedes entienden que Pablo, haciendo lo que hacía, estaba preso y lo habían latigado, lo habían apedreado, que no le habían hecho a Pablo? Pero, algo que sí le voy a decir, nuestro padecimiento en el Señor no es en vano. El Señor no va a permitir que sus siervos sean humillados. El Señor no va a permitir que sus siervos queden vergüenza. El Señor va a exaltar a todos aquellos que por causa de Él sufran, padezcan, ya sea persecución o muerte. El Señor no va a dejar a su pueblo avergonzado. Como lo dijo Pablo, para mí es vivir en Cristo y el morir en ganancia. Entonces, dice la Escritura, que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, fíjense bien, ustedes pueden decir, bueno, pero no entiendo esto, ¿cómo que yo hago la voluntad de Dios y lo que hago es que sufro? ¿Cómo es que yo hago la voluntad de Dios y lo que pasa es que me va mal? ¿Cómo es esto? No tiene sentido. Bueno, aunque tú no le consigas el sentido y aunque tú no conozcas el propósito de Dios, porque en ese aspecto somos diferentes a Cristo, porque Cristo sí conocía el propósito exacto de su sufrimiento. Aunque tú no lo conozcas como Cristo sí lo hacía, ten confianza en Dios, confía en Dios. Porque luego de la prueba, porque luego de la tentación, Dios nos dará la recompensa eterna. Amén. Dios nos dará el gozo eterno. Dios nos dará la vida eterna. Dios bendice a que con paciencia soporta la prueba y la tentación, porque al superar recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Amén. Entonces, en Dios nunca jamás de la vida vamos a quedar avergonzados. Entonces vamos a ver la recompensa que Cristo recibió por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre. Amén. Como Cristo se humilló hasta lo sumo, como Cristo tuvo esa actitud humilde, hasta el punto de volverse siervo, hasta el punto de tener que aprender obediencia, hasta el punto extremo de experimentar muerte, y no solo una muerte, muerte de cruz. Entonces, como Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo elevó hasta lo sumo. Dice la Escritura que la altivez precede a la caída. Bueno, con Cristo pasa lo contrario. Con Cristo la extrema humillación precede a la suprema exaltación. Con un cristiano pasa lo contrario. Cuando un cristiano es extremadamente humillado, si esa es la voluntad de Dios, si Dios lo permite, el mismo Dios lo va a exaltar mucho. En el cristiano pasa lo contrario. En el hombre normal, dice la Escritura, que la altivez precede a la caída. Cuando uno es orgulloso, prepotente, se vanagloria, cuando uno se cree, como dice el dicho del papá de los helados, cuando uno cree que se la sabe toda, Dios viene y lo humilla. Pero cuando uno copia la actitud de Cristo y uno se deja humillar y uno se deja achicar y uno se deja someter,
todo para la gloria de Dios. Entonces Dios deja que te humillen hasta lo sumo, pero Dios no te va a dejar ahí, Dios te va a exaltar. Dios no va a dejar a su siervo avergonzado. Dios te va a levantar de allí y te va a poner en un lugar de mayor preeminencia. Y como la humillación de Cristo fue tan profunda, su exaltación tenía que ser sobremanera elevada. Amén. Porque Dios, uno de sus atributos, que son perfecciones, es justicia. Y dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Y como nadie en la bolita del mundo ha honrado más a Dios Padre que Dios Hijo, era obvio, pues es totalmente congruente que Dios Padre lo exalte hasta lo más alto. Y aquí eso es lo que dice. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre. Es decir, por toda su humillación que él experimentó, por su humildad y amor, Dios lo exaltó hasta el punto que le dio nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene toda la autoridad, el señorío, el poder sobre todo los que están en los cielos, sobre todo los que están en la tierra y sobre todo los que van y sobre todo lo que están debajo de la tierra. Quiere decir que el nombre de Jesús es precioso y es poderoso más que cualquier otro nombre que se nombre debajo del cielo, en el cielo y debajo de la tierra. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense, Dios le dio ese nombre, esa autoridad, ese poder a Jesús a causa de su humillación para un propósito. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, para que reconozcan que Jesús es el Señor, para que reconozcan el señorío de Jesús, es que Dios le dio ese nombre, que tiene poder sobre todo hombre, sobre toda hueste celestial, ya sea de maldad o no, y sobre todo aquel que está debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, toda rodilla algún día, cuando Cristo venga, en el tiempo que el Padre ya tiene previamente establecido que Él venga, ¿verdad? Que solamente conoce al Padre. En ese momento, toda rodilla se doblará. En ese momento, todos los que están en la tierra, todos los que están en los cielos, todos los que están debajo de la tierra, reconocerán la autoridad de Cristo, reconocerán el señorío de Cristo, reconocerán el poderío de Cristo, reconocerán la soberanía de Cristo, reconocerán a Cristo como su Señor. Fíjense cómo es la fórmula, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, la fórmula de Dios. El hombre que se envanece, yo lo humillo, pero el hombre que se humilla por causa de mí, yo lo exalto. Y mayor humillación es mayor exaltación. Por eso Él a su Hijo le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, un nombre que ningún hombre en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra posee. Un nombre tan grandioso, tan glorioso, con tanta autoridad, que los ángeles, los hombres y los que estén debajo de la tierra se van a postrar delante de Él. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces,
fíjese cómo la mente de Dios piensa diferente a nosotros. Dios piensa diferente a lo que nosotros los seres humanos pensamos. Porque a un ser humano jamás se le ocurriría humillarse. Es más, el ser humano por naturaleza lo que quiere más bien es destacar. Lo que quiere más bien el ser humano por naturaleza es sobresalir, es ser reconocido, es tener un buen cargo, un buen puesto. El ser humano, jamás de los amases, va a pensar en dejarse humillar. Pero Cristo lo hizo. Se dejó humillar hasta el punto de tomar nuestra naturaleza caída, hasta el punto de ser como hombre, por amor a ti y a mí que no lo merecíamos. Que no era que éramos los mejores, que no éramos la última Coca-Cola del desierto, que como dije yo en algún video, en una prédica, estábamos feos para la foto, porque estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Y aún así, a pesar de todo lo que iba a costarle a Cristo, venir aquí a salvarnos a ti y a mí, Cristo no lo dudó, Cristo no vaciló, Cristo no tuvo un momento de ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y Cristo sabía todo lo que le iba a costar, pero aún así se humilló hasta lo sumo, tomó de este cuerpo, tomó esta naturaleza caída y se sacrificó por ti y por mí, siendo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Y como premio, como galardón, como Dios lo exaltó sobremanera, por sobre todas las cosas, por sobre todos los seres, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, como los que están en la tierra, debajo de la tierra, para que cuando Cristo venga por segunda vez, que ya no va a venir con respecto a nada que tenga que ver con el pecado, sino que va a venir por segunda vez a establecer, a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su justicia y su reino eterno. Cuando Él venga por segunda vez, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, la salvación de Cristo no ha terminado. La salvación de Cristo va a llegar a su clímax, va a llegar a su plenitud, va a llegar a su máxima expresión cuando Él venga y toda lengua confiese de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que es Jesucristo. Ahí va a culminar la salvación de Cristo. Se va a ver la exaltación de Cristo cuando Él venga por segunda vez, que pase eso, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Allí es que va a culminar la exaltación de Cristo. Allí es que se va a manifestar a los hombres, a todos los hombres de la tierra, a los ángeles del cielo y a los que estén debajo de la tierra, que tanto Dios exaltó a Cristo. Y en ese momento los moradores de la tierra van a conocer a Cristo y muchos se van a lamentar porque muchos no van a creer. Pero en ese momento nadie va a tener duda, a nadie se le va a ocurrir negar, nadie va a tener nadie va a ser tan descabellado, y ningún judío ortodoxo va a negar que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí va a llegar a su máximo esplendor, digámoslo así, la exaltación de Dios hacia su Hijo amado. Porque recordemos que lo va a exaltar el Dios. Esto es algo que también pasa, ya para terminar. Cuando el hombre se busca exaltarse a sí mismo, Dios lo humilla.
Y no solamente eso pasa con los hombres, podemos poner el caso de Lucifer, amén, de nuestro adversario Satán, ¿verdad? El que buscó exaltarse a sí mismo, y Dios que hizo, lo humilló. Cristo que hizo, se humilló a sí mismo, y Dios que hizo, lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, así son las cosas en el reino de Dios. El que busca ser grande, el que busca ser mayor a los otros, el que quiere ser la última maravilla del mundo, entonces Dios dice no, porque hay un solo más grande que todo, y ese soy yo. Y yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no la comparto con nadie. Pero sin embargo, Dios es humilde hasta el punto de humillarse. Amén. Entonces, hermano, nuestro Dios es grandioso, porque es un Dios que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío, toda la majestad, pero aún así es un Dios muy humilde. Amén. Es un Dios que si hubiera pensado en sí mismo, como yo le digo, hubiera dejado a Cristo con él allá, en su trono de gloria, compartiendo la comunión deleitosa, gloriosa, hermosa, preciosa, perfecta, armoniosa que tenía con el Hijo y el Hijo con él, y con su Espíritu Santo allá en la eternidad. Y Dios hubiera seguido siendo Dios, es decir, bueno, si Dios no enviaba a su Hijo a salvarse, Dios no perdía nada. Entonces, Dios sigue siendo Dios. Pero por amor a ti y a mí, por el amor que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen por ti y por mí, entonces, hermano, Cristo vino, se humilló hasta el punto de tomar mi forma, la naturaleza humana, mejor dicho, al igual que tú y yo, hasta el punto de tener que aprender a obedecer y a sujetarse, y hasta el punto extremo de morir, de ver muerte cuando Él es Dios. Y no solamente experimentar una muerte, sino la muerte de cruz, que es la peor muerte, que hasta por el mismo Dios que lo envió, por nuestro Dios y Padre, es considerada una muerte terrible, porque Él dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero por esa humillación tan extrema, tan profunda e intensa, hubo de parte de Dios una exaltación suprema, hubo de parte de Dios una exaltación que sobrepasa todo lo que nosotros conocemos. Por eso por eso el Hijo recibió un nombre mayor al de todos los hombres, recibió un nombre mayor al de todos los ángeles, recibió un nombre mayor de los que están bajo tierra. Y por eso toda lengua, toda rodilla se doblará. ¿Doblará en qué sentido? Es que bueno, toda persona va a reconocer el poderío de Cristo. Toda persona se va a sujetar a la autoridad de Cristo. Y por eso toda lengua confesará que Él es el Señor a la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, bueno, después de una gran humillación, si es voluntad de Dios, después de una gran humillación, viene una gran exaltación. Amén. Bueno, hermano, estamos despedidos. Dios me lo bendiga. Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, que la paz de Dios de la era y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.